Para ilustrar la explicación, es este modelo sencillo que se conforma de formas simples, un plano, cubos y así. Poniéndole trabajo se puede conseguir algo medianamente bueno y de igual manera poder conseguir ya sea relieves en las texturas sin tener que añadir topología extra. Estos son modelos muy simples, se podría decir low poly. Primero que nada, siento que lo importante es como entender qué es lo que queremos crear, cómo podemos conseguir eso. En el caso, por ejemplo, de la madera, si sabemos que vamos a hacer madera, podemos como analizar madera real. Aquí lo que hice fue agarrar diferentes imágenes de madera y entender la forma que tiene normalmente la madera. La madera orgánica natural se genera a partir de capas por cosas del medio ambiente, generan esta forma como de ondas de olas que marqué porque no sé qué tanto se vaya a ver en el video. Tenemos estas especies de olas, podemos partir de ahí para hacer eso. Igualmente eso se puede conseguir de cualquier material que se quiera recrear a partir de nodos. El entender cómo existe en la vida real puede ayudar a crearlo de manera más sencilla. Teniendo ya la idea en la cabeza podemos llegar a conseguir algo parecido. Igualmente, esta es una raíz de nodos súper básica, o sea, es una textura muy básica que hice como en 5 minutos o algo así. Ya dependiendo de cuánto tiempo le pongas, cuánto esfuerzo va a ser el resultado. Igualmente, esta puerta, entre comillas, nada más es un simple rectángulo hueco por atrás. Se puede dar más detalles. Se puede hacer a partir de realizar los detalles en objetos diferentes para asignarles esas texturas o a partir de las UVs, de las UVs, que por ejemplo en el caso de estas paredes, las 4 paredes están unidas, pero estas partes de acá no forman parte de esa pared, sino forman parte como del soporte. Lo único que hice fue seleccionar esa pared y asignarle un color diferente a la parte seleccionada. Igualmente las bases de acá tienen asignado textura de base. Se pueden asignar muchas texturas a un solo modelo, le asignando ya sea por caras, que fue en el caso de este, que como nada más era una cara, pues lo asigné directamente así, o hacer algún corte para marcar dónde es la limitante y de ahí asignar otra textura. De igual manera se puede hacer a través de las UVs creando un atlas de textura. Depende de para qué va a ser el modelo, es de qué técnica lo vas a ocupar. Si va a ser para alguna animación sencilla, un render rápido o un único render de algo, no sirve tanto trabajar mucho sobre UV, sobre texturas, si nada más va a ser algo muy sencillo. Ya en el caso de que lo vas a ocupar para otras cosas de producción, tipo animaciones más largas como consecutivas o en serie, o para uso en videojuegos o otro tipo de uso de ese estilo, ahí sí conviene pues ya fijarse en esos detalles como hacer un atlas de textura. Yo no tengo ningún atlas de textura a la mano, pero podemos tomar en cuenta lo de los videojuegos. Este es por ejemplo un videojuego 2D, pero también existen para juegos 3D como es el Minecraft. Los atlas de textura básicamente lo que hacen es contener todas las texturas que vas a ocupar en la gran mayoría de modelos contenidos en una sola imagen grande en lugar de muchas imágenes separadas. Eso conviene más en la hora de producción y no tiene que estar cargando múltiples imágenes y llenando la memoria RAM y solo ocupas el pedacito de cada una. Un ejemplo muy sencillo de cómo se puede aplicar todo esto es, por ejemplo, las bases que hice para esta estructura. Yo recomiendo usar estos dos add-ons, que es el Node Grangle y el Noise Node, que ayuda mucho al movimiento entre la creación de texturas y todo eso. Lo principal que se tiene que entender de los shaders es que se conforman de digamos 4 partes. La primera es el material output, que es únicamente lo que va a salir, lo que va a ir en el surface, en el volumen, displacement, thickness, todo eso. Luego, un nodo de shader. Se puede hacer sin el nodo de shader, pero no interactuaría con las luces. Este nodo, el Principal BSDF y otros nodos tipo shader, lo que ayudan es a que el programa entienda como de qué sentido quieres que interactúe con las luces. De igual manera se puede llevar únicamente el color, pero a la hora de renderizar pues no se ve bien porque no está interactuando con luces ni sombras. La otra parte que conforma los shaders son los nodos que dan información hacia el nodo de texturas. En este caso tenemos un nodo que está dando información al color, un nodo que está dando información hacia el roughness y un nodo que está dando información hacia las normales. También si se viera necesario se podría ocupar un nodo para cada una de las especificaciones que vienen aquí. La última parte de los nodos son los nodos de información, como este que tenemos acá, que da información a partir del objeto. En este caso está dando la información del objeto. Se pueden dar a través de las UVs de los objetos generados. Hay varios de este tipo de nodos que están en la pestaña de input,
que te sirven para obtener como cierta información. Teniendo en cuenta de qué es lo que conforma un shader, pues a partir de eso se pueden hacer la mayoría de cosas que te puedas imaginar. En este caso, empezando de atrás hacia adelante, estos dos simplemente son para darle como orientación a cómo quiero que estén las texturas. O sea, si yo muevo las texturas van a rotar dependiendo del eje que elija rotar. Dato importante, si rotaste varias cosas y quieres como regresarlo al estado principal, o sea, todo en cero, en lugar de ir uno por uno, puedes seleccionar todos y lo que pongas en el de hasta arriba, pues ya se aplica a los demás. Entonces, estos nodos solo le están pasando como información de su ubicación al nodo de ruido, que fue el que agregué. Los nodos de ruido usualmente generan las imágenes en blanco y negro en escala de grises. Algunas veces lo generan en canales de colores, pero por ejemplo este no tiene, solo tiene una salida que es en blanco y negro. Si esa salida la conectamos acá a un color RAM, que fue lo que hice, podemos asignar los colores de esa escala de grises y qué tanto queremos que un color resalte sobre otro. Ejemplo, si este color lo llevo más para acá, predomina más el negro en la base. Yo le apliqué puros colores en grises porque pues mi idea es que sea una roca. Se le pueden agregar el color que sea en esta barra de aquí, que es de un solo color, y ya aquí puedes elegir, ya sea jugando con las opciones que vienen aquí, o si ya tienes un color definido, pegando el código hexadecimal en la parte de abajo. Inclusive usar el cuentagotas para elegir un color que ya tienes como en pantalla, un color que ya tienes visto. Eso sería lo que conforma un color simple, que se conectaría pues a la parte de base color en tu nodo de shader y generaría esto básicamente. Aquí podrías controlar el roughness manualmente y todo eso, pero controlarlo desde aquí va a darle la misma intensidad a cada una de las partes. Hay veces que es lo que vas a querer, por ejemplo, si haces un pato de goma, pues como todo es de goma va a tener el mismo roughness en todas partes, pero como en este caso las grietas siento que son más ásperas que a lo mejor las partes más externas, al estar como en más fricción, estar un poco más pulidas y reflejar. Para eso, tomando el mismo nodo de ruido, se le asigna otro color RAM para que genere esto. En los nodos como de roughness alfa, los normales, el color negro es donde se va a aplicar y el color blanco donde no. Le da un poco más de como profundidad, por así decirlo, al objeto para que solo en las partes que tú quieras refleje. Para agregar esa sensación de volumen sin tener que añadir más geometrías, ocupa un bump. Con un bump puedes darle ese volumen a las normales y es lo que hace que tenga ese como pequeño relieve. No está realmente aplicándose geometría. Eso ayuda mucho a la hora de renderizar, pero cabe recalcar que aunque lo parezca, como no es geometría real, muchas veces puede que te sirva, como otras puede que no. Digamos, en este caso, si quisiera hacer una simulación de fluidos, los fluidos no interactuarían correctamente con los relieves de la piedra. Una vez teniendo ese conocimiento, se puede llegar fácilmente al shader de la puerta a partir de un nodo de textura, que en este caso elegí un wave. Como vimos, la madera se genera a través de ondas, pues un wave texture nos otorga exclusivamente eso, ondas. Aquí puedes jugar con los parámetros para acercarse más a tu idea de cómo quieres que se vea. Puede agregar una capa de textura y esta capa de textura, agregarle roughness, agregarle todo lo demás. Pero en este caso, para darle como más, digamos, profundidad a el color RAM, lo que hice fue agregar dos colores RAM que remarquen cosas distintas para luego combinarlo con un mix color y que me otorgue esta terminación que es un poco más como yo me imaginaba que sería una puerta. Del mismo texture sacar un bump, ya tenemos una madera sencilla que contiene como la forma esencial de cómo se debería de ver la madera y el relieve en las partes importantes. Luego, ocupando los mismos nodos, se pueden ir agregando más y más capas para unas terminaciones mejores, o también jugando con otros nodos para darle detalles. Al final de cuentas, esto es solo intentar. En el caso de las paredes de piedra, ocupo un dot noise que da esta forma, le agregué un color, luego a partir de ese color generé el roughness y un bump, que con estos tres nodos se vería algo así, que pues puede aparentar ser piedra. A partir de un Perlin Noise que tiene esta forma, le agregué un color ramp en tonalidades verdes para que parezca musgo o algún tipo de planta creciente, una enredadera. Los junté en un mix para conectarlo al principal VSDF y que te dé esa sensación como de que la piedra tiene musgo en algunas partes. Para conseguir ese tipo de recortes, porque con un mix normal simplemente se sobrepone una cosa a la otra, que quizás sea lo que buscas, pero si quieres tener como ese recorte a partir de un noise
noise texture, las partes oscuras va a ser el lado B, las partes blancas el lado A del mix color. Entonces ese noise texture le puedes como marcar más fuerte donde quieres que sea de un color o de otro, ocupando la salida de color de ese color ramp como factor. Te da esto, que es pues que esté como manchado en algunas partes como si fuera hierba, en las otras que conserve el material de la piedra. También el Texture Coordinate y el Mapping pueden servir como para darle esto que hice al tejado, que en esta parte tenga más oscuridad y en esta más claridad, como si fuese que esto es más sucio, o como para darle otra tonalidad y que no sea un color simple el techo, es asignarle un color ramp y así puedes conseguir ese tipo de acabados que puedes como dejar más marcado, más libre, igual cambiando lineal constante y tienes diferentes resultados. Y claro, se le podría agregar algo como las manchas, igual acá como manchas de suciedad, simplemente agregando un nodo de ruido. Recomiendo conectarlo al mismo mapping, como que tenga la misma forma de lo que va a tener el color, y digamos que quieres algo así, duplicando el color RAM y asignándole otros colores, tipo que las manchas sean más claras, por ejemplo, y que la base sea más pálida, y uniéndolo con un mix color podríamos como ir consiguiendo ese acabado, que solo se están como sobreponiendo uno del otro, que podremos agregar un noise texture con el mismo mapping, y ya teniendo como queremos que sea, se puede ocupar ese noise texture como factor y poder irlo cambiando hasta conseguir algo que sea medianamente lo que nos estamos imaginando. En el caso de querer usar alguna imagen como textura, ya sea una imagen descargado propia, lo que se tiene que hacer es agregar un image texture. En este caso tengo ya cargada la imagen que quiero, que es la textura de un bloque de Minecraft, y conectarlo al principal VSDF. En el caso de usar texturas que sean pixel art, se va a cargar siempre en linear, que da este efecto como blureado, como de baja calidad. Se cambia closest, mantiene el aspecto de los píxeles. Con la extensión que activamos de Node Grangle, dando control D, seleccionando un nodo, te genera automáticamente la coordenada de las texturas y el mapping para ya ir trabajando. Y ya con esto es como darle coordenadas a las texturas para que tengan un aspecto más similar al que queríamos en un primer lugar. Pero aquí se tiene que tener en cuenta que normalmente cuando descargas una textura viene no solo con la imagen del color, digamos, sino que también viene con un height map, un normal map y ese tipo de cosas para darle pues la profundidad o el roughness o así. Todo eso viene en imágenes separadas. Si tratas de sacar esa información de la imagen de color, la información va a salir muy extraña, y aunque quieras cambiar los parámetros, sí puede aparentar tener relieve, pero parece más bien un relieve sucio en lugar de uno ordenado y con sentido de cómo debería de ser el bloque. Y si ya te gustó la textura de algún objeto, por ejemplo de la puerta, cómo quedó, y quisieras no depender de los nodos, sino ya de una imagen, porque a lo mejor al quererlo traspasar, digamos a Unity, a Godot, no va a traspasar los shaders, eso hay que tenerlo en cuenta. Tendrías como que bakearlo o recrear los mismos shaders en ese motor. La solución más fácil es bakear esa imagen. En Eevee no se puede hacer, tienes que cambiarte a Cycles, y desde Cycles viene el apartado de Bake. Aquí puedes elegir, va a bakear el diffuse, que es el color, tomando en cuenta las luces directas e indirectas. Puedes como bakear todo en una sola imagen, pero lo más recomendable es bakear por separado, quitar los checks de las cosas e ir bakeando lo que vas necesitando para tener como una imagen más limpia. Tipo de bakeado puedes elegir si quieres que sea todo combinado, si solo las sombras, solo las normales, el roughness. Ahí depende de lo que tú vayas a ir ocupando, y ya tendrías como quemada una imagen de esta textura que nunca va a cambiar, y ya sería algo más destructivo, ya que si quieres luego modificar la forma de que no, sabes que no me gustó tanto esta línea, quisiera que esté más arriba, tendrías que modificarlo ya modificando la textura y no los nodos, que pues es tan sencillo como mover aquí las coordenadas. Y en general esos son como los principios básicos que se ocupan para hacer cualquier tipo de shader. Obviamente para llegar a un mayor nivel de shaders con más detalles y todo eso, pues tienes que dedicarle más tiempo. Como dije, todos los shaders que mostré aquí los hice en 5 minutos cada uno, no cuestan mucho de hacer, ya sabiendo como qué es lo que quieres lograr. Una recomendación es no tener miedo, simplemente ir haciendo modificaciones y modificaciones y jugar con las cosas, y en algún momento vas a saber lo que haces.